vamos a continuar con las sesiones del módulo número 3. Los archivos cartográficos de un SIG, manejo de data y tabla de atributos. En esta oportunidad vamos a ver la sesión 5, herramientas de la barra Tools. Y para ello vamos a ir a nuestro proyecto de ARMAP. Ya nos encontramos en el proyecto de ARMAP y para ello vamos a cargar capas, información que nos va a ayudar a desarrollar dicha sesión. Vamos a cargar desde catálogo, en el módulo número 3, descarga de información geográfica. Bien, vamos a cargar por ejemplo departamentos. También voy a cargar distritos de Cajamarca. También voy a cargar cuencas. Vamos a cargar también información del Minedo, de la carpeta Minedo, de la carta 17F, y vamos a extender y vamos a cargar lagos, ríos. También vamos a cargar, por ejemplo, el cuadro correspondiente a la carta y vamos a cargar cotas. Bien, ya hemos cargado nuestra información suficiente para desarrollar nuestra sesión. Vamos a ver la herramienta Tools. Yo ya lo tengo cargada, añadida, barra de herramientas estándar. Por ejemplo, yo lo tengo acá, Tools. Vamos a cerrar y vamos a abrir. Clic derecho en una parte en blanco. Vamos a cargar y vamos a ir en la parte última y vamos a encontrar la herramienta Tools. Vamos a dar clic y automáticamente se va a agregar. Bien, esta herramienta Tools es la más común, que usamos más cotidianamente en nuestro proyecto de ARMAP. Bien, vamos a ver los diferentes iconos que conforman la herramienta Tools. Por ejemplo, acá tenemos los zooms, tanto para acercar como para alejar. Por ejemplo, vamos a dar clic y vamos a marcar nuestra área y como podemos notar, se va acercando. Clic sostenido, marcamos nuestra área y soltamos el clic, automáticamente se va a acercar nuestra capa o nuestros archivos que se encuentran en nuestro espacio de trabajo. Vamos a ir a dar clic el siguiente icono de la lupita con el signo menos. Esto es un zoom para alejar. Voy a marcar mi área, clic sostenido y suelto y automáticamente se aleja la capa que estoy seleccionando. El tamaño de zoom va a depender del área que marquemos. Por ejemplo, si yo marco un área pequeñita, se va a mostrar un zoom más exagerado. Y si yo marco, por ejemplo, voy a ir a la siguiente herramienta y se va a alejar de una forma más grande. Por ejemplo, voy a marcar esta área y el zoom es pequeño. Entonces, estos dos iconos va a depender del área que nosotros marquemos para que este sea exagerado o no exagerado. Vamos a ver el siguiente icono, es el pan. Este icono nos permite desplazarnos. Clic sostenido y vamos a desplazarnos en nuestro espacio de trabajo. Clic sostenido y vamos a mover. Dejamos de presionar el clic de nuestro mouse, ya la herramienta no tiene efecto. Vamos a pasar al siguiente icono, es de Full Extend. Este icono nos va a permitir ver la información de manera general. Por ejemplo, yo acá tengo mi capa muy específico y he acercado, pero yo quiero visualizarlo todo el departamento de Cajamarca y para ello vamos a utilizar este icono Full Extend. Voy a dar clic y automáticamente se generaliza la información. Voy a apagar distritos Cajamarca y voy a cargar departamentos del Perú.
Por ejemplo, quiero visualizarlo todo el mapa de Perú. Para ello voy a recurrir al icono de Full Screen. Voy a dar clic y automáticamente se generaliza la información. Pasamos a los siguientes iconos. El primero es ampliar hacia adelante, hacia adentro, y el otro es ampliar hacia afuera, es decir, alejarnos. Para ello vamos a activar las capas de la carta 17F y por ejemplo voy a dar clic en este icono, ampliar hacia adentro, acercarnos, clic, y como podemos notar la capa se va acercando. Entonces esta herramienta amplía hacia adentro, hace un zoom hacia adentro. Vamos a utilizar la siguiente herramienta, es ampliar hacia afuera, alejarnos. Voy a dar clic y como podemos notar se va alejando nuestra información de nuestro espacio de trabajo. Nuevamente vamos a dar clic en la herramienta de acercamiento, clic, y se va acercando nuestras capas, nuestra información. Las siguientes herramientas es para retroceder o adelantar las acciones que nosotros realizamos. Por ejemplo, voy a acercar. Ya estoy haciendo esta acción de acercar. Voy a ir al icono de la flecha izquierda y va a retroceder la acción que he realizado hace unos momentos. Vuelta voy a regresar a la acción y como pueden notar, esta es la acción última que he realizado. Bien, vamos a ver la herramienta de selección. Para ello vamos a activar las capas de la carta 17F. Por ejemplo, vamos a alejarnos y voy a dar clic en la herramienta de selección y voy a marcar, por ejemplo, este departamento. Y cuando hacemos una selección siempre se va a marcar el contorno. Esto nos va a indicar que se ha seleccionado nuestra entidad. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar otro departamento y así, por ejemplo, esta herramienta de selección nos va a permitir seleccionar la información que tenemos. Por ejemplo, si nosotros arrastramos y soltamos, se va a seleccionar todo el área que hemos marcado. Y para deseleccionar, por ejemplo, vamos a ir al siguiente icono o herramienta, vamos a dar clic y automáticamente se cancela toda la selección. Por ejemplo, acá si nosotros extendemos este icono, vamos a ver la selección por rectángulo en la que estamos utilizando, por polígono, por lazo, círculo y línea. Estas selecciones lo vamos a ver más adelante en sesiones posteriores. Bien, vamos a ver el siguiente icono o herramienta, es de selección de elementos. Por ejemplo, voy a dar clic. Esta herramienta de selección de elementos nos va a servir, por ejemplo, vamos a alternar vista a la vista de diseño, vamos a cambiar, y esta herramienta va a ser muy útil en esta vista de diseño. Por ejemplo, para seleccionar el data frame, notamos acá, por ejemplo, que vamos a cortar, vamos a cargar otro data frame. Bien, tenemos acá cargado otro data frame. Esta herramienta de selección de entidades, por ejemplo, nos va a permitir mover este data frame. Vamos a dar clic afuera y nos va a permitir mover. Por ejemplo, vamos a arreglar. Vamos a darle un full stem. Entonces esta herramienta nos va a permitir mover un data frame. También para seleccionar textos. Y por ejemplo acá para nuestros marcadores. Simplemente vamos a dar clic acá en la reglita y se va a activar los marcadores.
Esto ya lo vamos a ver en la sesión 5 cuando diseñemos nuestro mapa temático. Vamos a pasar a la vista de trabajo. Vamos a ver el siguiente icono de Identify. Por ejemplo, vamos a dar clic y vamos a dar clic en una entidad. Automáticamente se va a activar la ventana donde vamos a ver, por ejemplo, acá el nombre de la entidad en general, que es la capa Perú Departamentos, y su atributo. Específicamente la entidad que hemos seleccionado es Loreto. Por ejemplo, el tipo de entidad es polígono, el nombre del departamento Loreto, y tenemos acá la diferente información. Por ejemplo, pertenece a la región Selva, zona UTM 18 Sur, y el área en metros cuadrados, el área en kilómetros cuadrados. Vamos a cerrar, por ejemplo, vamos a ir a este departamento, el departamento de Ayacucho, y vamos a ver toda la información concerniente a dicho polígono o entidad seleccionada. Por ejemplo, acá vemos el hiperlink. Esta herramienta, por ejemplo, para activarlo, vamos a ir a la capa de departamentos, clic derecho, propiedades, y vamos a ver aquí, por ejemplo, el hiperlink. Vamos a dar clic. Este hiperlink nos va a permitir usar para relacionar información, por ejemplo, dependiendo de la capa que seleccionemos, con un documento, con una URL, en este caso una página web, por ejemplo acá con algún texto. Para activar la herramienta vamos a aplicar, aceptar, y ya se ha activado la herramienta que tiene forma de un rayo. Por ejemplo, vamos a dar clic y se va a marcar el contorno de color azul. Por ejemplo, vamos a pasar la herramienta. Esto nos indica que no tiene ningún hipervínculo, pero vamos a pasar, por ejemplo, acá. Vamos a acercar y nos va a permitir ver el nombre de la capa. Vamos a recorrer y, por ejemplo, estamos en el departamento de Piura, el departamento de Ancash. Esto va a depender de la capa que nosotros activemos. Por ejemplo, la zona UTM, vamos a activar, vamos a aplicar, aceptar, y vamos a pasar por encima del mapa y nos va a dar la información. Por ejemplo, este departamento se encuentra en la zona 18 Sur. Este departamento se encuentra en la zona 19 Sur, la zona 17 Sur. Entonces esta herramienta nos va a permitir ver la información de acuerdo a la capa que nosotros seleccionemos. Vamos a pasar a la siguiente herramienta, HTML. Es una ventana emergente al hacer clic en una entidad. Por ejemplo, voy a dar clic, activar la herramienta. Voy a hacer clic, por ejemplo, acá en el departamento de Loreto y se va a mostrar la información. Nos va a mostrar toda la información concerniente a la entidad, en este caso el departamento de Loreto. Esta ventana emergente es similar a la herramienta Identify. Por ejemplo, vamos a cerrar, vamos a activar, nos va a dar acá toda la información. Vamos a anotar aquí y vamos a activar la herramienta HTML, por ejemplo acá, y también vamos a obtener la información. La diferencia con la herramienta Identify es que esta ventana nos va a permitir formatear en forma HTML. Por ejemplo, vamos a dar clic derecho y se va a activar esta ventana donde nos va a permitir exportar a Microsoft Excel. Vamos a imprimir y también vamos a enviar a la nube. Por ejemplo, voy a abrir otra ventana emergente. Al mismo tiempo se va a abrir diferentes ventanas. Esto nos va a permitir, por ejemplo, queremos relacionar los diferentes departamentos en cuanto a su información. Vamos a cerrar
Entonces esta ventana emergente nos va a permitir relacionar, por ejemplo, una entidad con alguna URL, un PDF, un Word o otra información. Bien, vamos a ver la siguiente herramienta que nos va a permitir medir temporalmente de una forma rápida. Por ejemplo, vamos a activar, se va a activar la ventanita donde nos va a dar las opciones, por ejemplo, medir línea, acá medir el área, por ejemplo, acá para medir una entidad, acá la sumatoria cuando hagamos varias líneas o varias áreas, cuando seleccionemos nos va a permitir sumar, acá la opción de eliminar la acción que realicemos y acá están los diferentes métodos de medición. Por ejemplo, vamos a trazar segmentos y como podemos notar, tenemos acá la medida del segmento. En este caso hemos seleccionado la distancia en metros, tenemos kilómetros y tenemos las diferentes unidades de medida. También tenemos área, está en metros, hectáreas, kilómetros y también tiene diversas unidades de medida. Entonces, doble clic para eliminar y si queremos también reiniciar, por ejemplo acá damos clic y se va a borrar toda la medición que hemos hecho. Vamos a ir a la siguiente opción de área, por ejemplo vamos a dibujar un área. Bien, notamos acá que nos da la medida del segmento, el perímetro y el área. Por ejemplo, vamos a activar esta opción de suma total, doble clic para eliminar. Por ejemplo, acá notamos que está guardando el perímetro y el área. Vamos por acá a marcar otra área y como podemos notar se va sumando el perímetro y el área. Vamos a eliminar la acción. Entonces esta herramienta de medida nos va a permitir hacer las mediciones ya sea en línea, en este caso perímetro, distancia y también un polígono, en este caso el área. Vamos a cerrar y vamos a ver el siguiente icono. En este caso nos va a permitir buscar, encontrar alguna entidad en específico. Vamos a dar clic y se va a activar esta ventana. Por ejemplo, acá vamos a elegir qué entidad queremos trabajar. Por ejemplo, voy a utilizar departamentos del Perú y voy a utilizar esta opción. Voy a ver en qué campo quiero buscar, por ejemplo, nombre de departamentos y voy, por ejemplo, a buscar el departamento de Loreto. Para buscar, clic en esta ventana, clic y como podemos ver en la parte inferior nos muestra la información que estamos buscando. Vamos a dar clic, por ejemplo, acá y nos va a dirigir o señalar la entidad que hemos buscado. Y vamos a ver la siguiente. Estas herramientas son poco utilizadas. Vamos a pasar a la última herramienta. Vamos a dar clic y nos va a activar otro visor, otra ventana. Por ejemplo, hemos seleccionado una parte acá y como podemos notar las acciones son individuales, independientes. Por ejemplo, acá estoy acercando, pero en esta ventana la acción no se realiza. Voy a ir acá, por ejemplo, a acercar y como podemos notar acá no se realiza ningún cambio. Esta herramienta nos va a ayudar cuando georreferenciemos una imagen satelital. Bien, eso ha sido en cuanto a las herramientas que conforma la herramienta Tools. Bien, muchas gracias por su atención.